faltaba comida, iba por calabazas, iba por ejotes al campo, por elotes, y ya teníamos comida. Ya nada más se completaba la situación. Así que te paralizaba las manos porque ya está helando. Y bueno, es que se puede pagar con dinero porque ya tenía, pues no, que lo quiere con trabajo. Entonces, o sea, cuando piensas en eso, te duele porque dices, te ven la necesidad, te agarran necesitado y entonces te friegan. Pero, pues bueno, ya cuando llegas a tu casa y te puedes tirar en tu cama y dices, bueno, por lo menos tengo casa, valió la pena. Sí. Pero eso no quiere decir que no te haya costado. Me llamo Mariana y nací 2 veces. Cuando tenía 19 años, encontraron un tumor en mi cerebro. Tan solo unos días después, pasé por una complicada cirugía y un paro cardiorrespiratorio que me cambiaron para siempre. Los doctores estuvieron 23 minutos intentando resucitarme hasta que por fin regresé a la vida, a esto que me gusta llamar mi segundo nacimiento. Más de 7 años después, tras una serie de aprendizajes, renovación y crecimiento, he decidido emprender una nueva búsqueda. Para aprender a ver la vida desde nuevas miradas, conversaré con personas que, como yo, han vivido sus propios momentos de transformación. Cada conversación será un nuevo episodio que demostrará el profundo amor por la vida que nos une como seres humanos. Descubriré que cuando abrimos nuestro corazón a los demás, nos conocemos a nosotros mismos de maneras en las que nunca imaginamos. Y que día a día somos capaces de construir y reconstruir nuestras vidas. Yo nací en Amozoc. Cuando yo nací, mi mamá cuenta, que haz de cuenta como que llegó la felicidad de ese hogar, porque mi mamá tuvo 2 hombres antes que yo. El primero se le murió como de 8 meses, y el segundo, pues sigue vivo, es el hermano que tengo que vive en Oaxaca, y luego pues nací yo. Entonces pues nació la alegría de esa familia, ¿no? El abuelo, el papá de mi mamá, veía por mis ojos porque mi abuela tenía, de cuenta, hijos de la misma edad que nosotros. Tengo un tío que tiene mi edad y luego otros 3, haz de cuenta, el que sigue era hombre, el que sigue era hombre y el que sigue era hombre. Entonces tenía 4 hombres y nací yo. Entonces pues nació la niña en la familia, todos muy felices. Fuimos 15 hermanos, vivimos 10 y fuimos, haz de cuenta, una familia grande, muy pobre, pero muy feliz. O sea, eso era lo... Yo le platicaba a Tante Lilia un día que mi mamá ponía así al centro el anafre, que en el pueblo es en brasero, con la olla de la comida, ya fueran habas, frijoles, alberjones, lo que fuera, y nos ponía así como cobijitas viejas, porque no teníamos sillas, no teníamos mesa. Entonces, haz de cuenta, como alrededor de la olla, nosotros nos sentábamos a comer. Vivíamos a donde viven mis papás. Desde que yo era chiquita, yo a ese lugar llegué como de 3 años y medio, 4 cuando mucho, y era una ladrillera. Entonces, pues todo haz de cuenta como que tu entorno lo haces tuyo, y el pueblo estaba a más de 1 kilómetro. O sea, haz de cuenta, la última casa de la civilización estaba a más de 1 kilómetro, y nosotros caminábamos como entre las milpas, los árboles y todo. Y en la carretera federal yo me acuerdo que pasaba un coche como cada hora. O sea, tú decías, cuando pasen 3 coches, ¿llega mamá?
porque además mi mamá salía al campo a trabajar, a traer leña, y contábamos, cuando pasen 3 coches llega mamá, o sea, pasaba muchísimo tiempo para que llegara mamá. Y cuando mis papás estábamos, éramos muy traviesos. No nos faltaba, haz de cuenta, como que ideas para hacer travesuras. Llegamos al grado, imagínate, teníamos lo que llamaban el pastel, eran como, ¿qué te estoy hablando? De 5,000 metros. Era grande, más grande que la canchita de aquí. Y nosotros jugábamos béisbol en la azotea de un cuarto te estoy hablando de 3x7, y las bases eran las esquinas. O sea, al grado de que un día yo llegué barriéndome a la primera y me fui hasta el suelo. ¿Desde la azotea? Sí, porque no alcancé a frenar y suelo. Entonces sí claro, llegaba mi mamá y nos sonaba como si azotaras frijol, pero dentro de todo eso fuimos unos niños muy felices, pero siempre nos mantuvimos así como muy unidos. Por ejemplo, a pesar de ser muchos, nos queremos mucho. Yo entré a la primaria de 7 años, dice mi mamá. Total, yo ya hice las cuentas y sé que entré como de 6 y algo, pero mi mamá insiste que fue de 7, bueno, lo dejamos de 7. Y el primer día de clases no era como hoy que tienes que ir en febrero ni nada, sino llegabas y apuntabas al chamaco en la escuela y el día que le tocaba ir, ya. ¿Cómo estaría yo? Que mi papá se enteró en el pueblo, porque trabajaba en el pueblo, que era el primer día de clases. Agarra su bici, llega a la casa y me dice, hija, vámonos que ya vas a entrar a la escuela. Y me sube a la bici, y ahí voy. Mi mamá nos encuentra en el trayecto. Dice, ¿a dónde llevas a la chamaca? Pues la llevo a la escuela. Pero ya viste que ni peinada va a la escuincla. Entonces mi mamá se enoja, se pelean, y ahí vengo de regreso para la casa. Y mi papá, no, pero es que hoy es el primer día de clases. Sí, pero ya viste cómo llevó tu hermano a su hija. Su hermano de mi papá tenía una hija de la misma edad que yo. Pero bien moñada y ya todo. Y yo creo que hasta sin zapatos iba. Pero ya mi papá me llevaba en la bici. Entonces, bueno, ahí vas de regreso. Pero son las cosas que a ti no te importan, porque mientras a ella le importaba, mi prima, ir en moñada, a mí no me importaba si iba descalza. Mi hermano, que es 2 años más grande que yo, luego me llevaba mis zapatos en su bolsa de su pantalón, que eran chanclitas de plástico, ¿no? Gallo. Ya llegábamos al Zócalo y no llevaba yo zapatos. Y me decía, ¿dónde están los zapatos, chamaca? Pues no traigo, yo entraba a la escuela descalza. Es que muchos niños iban descalzos, entonces a mí me daba lo mismo ir descalza. La ventaja de esas escuelas que son de gobierno, que además esa escuela era muy grande, es que ahí va el hijo del presidente municipal, el hijo del doctor, el hijo del alfalfa, del de los jarros, y no había, yo siento que no había el bullying que ahora hay. O sea, yo no me acuerdo que me hayan criticado a mí por ir descalza. No me acuerdo que me hayan insultado por ir despeinada. Hasta hoy, a las amigas que hice en el primer año de primaria, siguen siendo mis amigas. O sea, yo me las encuentro en el mercado y te estoy hablando de que yo soy la única que no hizo carrera. Todas son profesionistas. Y siguen siendo mis amigas y me siguen viendo con el mismo cariño y nos encontramos y el beso, el apapacho. Y se acuerdan de cómo era nuestra situación. Y todas las amigas que yo tenía, curiosamente, yo tenía las amigas que llevaban zapatos y yo iba descalza. O sea, yo iba descalza y no me juntaba con las que iban descalzas. Nunca entendí por qué, pero yo creo que tengo el mismo espíritu que mi mamá. Mi mamá no sabe ni leer ni escribir, pero cuando nos revisaba la tarea, nos decía, la tarea no está completa y no está bien hecha. Entonces pensábamos que nos mentía cuando nos decía que no sabía leer. Porque ¿cómo revisas una tarea y dices que está mal hecha si no sabes leer? Hasta hoy no sé en qué se basaba para saber que no habíamos hecho la tarea. Y un día platiqué con ella y me dijo que cuando ella se casó, su primera necesidad fue decir,
yo, los hijos que Dios me dé, yo les voy a dar la primaria. Tenga que llover, tronar, relampaguear, todos mis hijos van a terminar la primaria. Porque mi mamá de todos sus hermanos es la única que no sabe leer, por ser la mayor, porque tenía que cuidar a sus hermanos y porque su papá decía que las mujeres no necesitaban saber leer ni escribir. Ella decía que cuando ella tuviera hijos todos iban a terminar la primaria. Y efectivamente, todos terminaron la primaria. Los libros de lecturas de la primaria eran buenísimos. Yo hasta la fecha los sigo recordando, que me encantaban mis libros de español. Y entonces se usaba que te ponían planas de esto y planas del otro y planas de aquello y planas de más allá. O la maestra cuando te daba clases de matemáticas te las enseñaba, te ponía 10 o 15 y se salía a platicar con las compañeras de los grupos de junto y decía, tienen tanto tiempo para terminar. Entonces yo me apuraba y le decía yo, ¿por qué no leemos la del Piojo y la Pulga? O sea, te la sabías porque la cantaban en el recreo, el Piojo y la Pulga. Entonces yo decía, pero yo quiero saber cómo se escribe el Piojo y la Pulga, porque aunque te lo dicen, quieres saber cómo se escribe. Entonces, viendo cómo se escribía, yo aprendí a leer. Sin darme cuenta, de esas veces que sin darme cuenta. Y luego nos cambiamos de religión. Haz de cuenta, en ese trayecto del primero de primaria, nos cambiamos de religión. Y entonces, cuando iba yo al templo, cantaban. Y a mí me gustaba cómo cantaban. Entonces yo siempre decía, bueno, yo quiero tener un libro para cantar. Y ya había una tía que me quería mucho, y le decía, es que yo quiero uno de esos libros para cantar. Y me decía, yo voy en febrero a Guadalajara y te lo traigo. Entonces, ella tampoco sabía leer, la tía. Entonces se fue a Guadalajara y me lo compró. Haz de cuenta que fue el regalo más hermoso que me hayan hecho en la vida, porque yo aprendí a cantar. Y entonces, como quería yo saber lo que estaba cantando, entonces eso me ayudó para aprender a leer y escribir, porque ya sabes leer y ya sabes escribir. Y entonces no me costó trabajo la escuela. Y tampoco te sentías así como en desventaja con las otras que ya sabían. Pero sí es muy, muy, muy padre recordar la infancia, porque yo siempre he dicho que cuando tú llevas una infancia feliz, no importa si no tienes zapatos, no importa si hoy comes frijoles y mañana también. Así como va pasando el tiempo, te acuerdas y ves cómo terminas la primaria y todas tus compañeras se van a ir a la secundaria. Entonces ahí fue como que para mí la parte dolorosa, porque todas decían, y yo voy a ir a la Bernal, y yo voy a ir a la técnica, y a mí me van a llevar a Puebla, porque las posibilidades de tus compañeras eran totalmente adversas a las tuyas. Entonces, y mi mamá dice, tú no vas a seguir en la escuela, porque si soy la segunda de 10, o sea, siempre mi mamá tenía 4 o 5 hijos en la escuela. Entonces, haz de cuenta que ya salió, pues ya la hice, ¿no? Entonces, o sea, nunca pensar en que vas a seguir estudiando. Y a mí esa parte sí fue la que así como que me marcó. Y yo decía, no, es que yo tengo que estudiar. Y entonces me mandó a trabajar mi mamá. Y yo pensaba, ahí trabajaba en la 21 Oriente, en la colonia Bellavista, a una calle donde está las Vicentinas. Entonces ahí ponían clases de macramé, clases de corte y confección, clases de esto, clases del otro. Y yo decía, es que yo tengo que tomar clases de algo, porque yo quiero aprender algo. Sigo pensando que quiero ir a la escuela después de que ya pagamos eso. Ya tengo 19 años. Y te encuentras a tus compañeras y te dicen, yo ya estoy en la carrera, ¿no? Sí. Y estoy estudiando administración y de paso, la prima que de por sí no te quiere, hizo la secundaria, hizo la prepa y entró a la universidad. Entonces tú te sientes infeliz. Te digo, cuando ella entra a la universidad, lo primero que hace mi tío
es encontrarme en la calle y soplármelo en la cara. Y yo dije, uy, pues sí sientes feo porque tú sigues trabajando y estás sin nada. Y luego antes los hijos de los trabajadores de la universidad no hacían examen, se entraban por default a la universidad, entonces les regalaron la universidad. Claro, como el que recibe todo no lo valora, se sale de la universidad. Es cuando tú piensas, ¿qué hubiera pasado si a lo mejor yo hubiera tenido esas oportunidades? Tal vez hubiera hecho lo mismo, ¿no? Entonces piensas que cuando las cosas a ti te cuestan, cuando tú peleas por ellas, es cuando realmente tú las valoras. Y entonces entiendes que la vida no es como te la pintan ni como te la han contado, y que a ti te duele, pero cuando a ti te duele, aprendes algo, que para atrás ni para agarrar vuelo. Entonces siempre vas hacia adelante, siempre vas hacia adelante. Y total, me metí a estudiar corte. Hice 2 años en la academia, pero me pasó lo que a todo mundo le pasa. Como que ya estando ahí, no era lo mío. Entonces dije, no. O sea, lo que ya aprendí, qué bueno que lo aprendí, porque me va a servir para hacer calzoncitos, gorritos y cosas, pero no es lo mío. O sea, yo veía que todas decían, es que yo me quiero titular porque el vestido de novia, que es lo máximo. Yo decía yo, ay, no está pegando chaquiritas, ni lentejuelitas, ni cosas de esas, porque a mí eso no me gusta. Pero, o sea, pasa el tiempo y dices, o sea, todo lo que te pasa y lo que haces es lo que debiste de haber pasado y hecho. Entonces pasa el tiempo y me enamoro del papá de mis hijos. Mi papá me pone una arrastrada, pero de esas buenas. Y yo me voy de la casa. Y como yo ya sabía que al lugar donde yo fuera me iban a ir a traer, ya para eso tenía 22 años, dije, me van a ir a traer. Entonces, yo no conocía la central camionera de Puebla. O sea, para que te des una idea. No sé cómo llegué a la central camionera de Puebla. De la Capu me fui a la Tapo. De la Tapo me fui a la del Norte. De la del Norte fui a parar a Tijuana. Y no sabía yo parar. O sea, yo llegué a la central del Norte y empecé a pensar el lugar que fuera más lejos. ¿Y sabes por qué llegué a Tijuana? ¿Por qué? Porque lo medía yo en kilómetros. El lugar más lejos. Entonces decía yo como, es muy lejos esto, entonces mis papás no me van a ir a traer. Entonces me fui. Y el papá de mis hijos siempre me decía, yo te seguiré hasta el fin del mundo. Entonces yo siempre he puesto a prueba lo que me dicen. Entonces un día que le digo, pues órale. Vente a Tijuana. Y que llega. ¿Sí? Y entonces, claro que se cobra el boleto y que nace Grisette. Entonces, que cuando te das cuenta que estás embarazada, dices, ¿y ahora qué? Es cuando a mí se me cayeron las alas. Porque siempre estás así como que volando en tu mundo, y cuando ya sientes la responsabilidad de que, o sea, ya estás embarazada, ya no nada más es tú y ya. Y es cuando tú solita te preguntas y tú solita te contestas y tampoco hayas la respuesta. Tampoco. Y entonces yo decía, bueno, ¿y qué voy a hacer? Tenía yo buen trabajo. ¿En qué trabajabas? En una selectora de semillas. Me pagaban bien y era un ambiente muy padre. Y se da cuenta mi supervisora que estoy embarazada. Entonces, pues ya que voy y que le digo al dueño, le digo, sabe que yo ya no voy a trabajar porque, o sea, ya me voy porque estoy embarazada. Y me dice, no, tú no puedes, no necesitas dejar de trabajar, o sea, si estás embarazada, ese no es mi problema. Yo ya tenía cotizando para el seguro, pues todo el tiempo que tenía yo trabajando ahí. Y me dice, mira, tú tienes derecho a 88 días de salario por ser el trabajador, por ser la embarazada. Por si eso fuera poco, tengo una empacadora en San Francisco
Dice, si quieres que tu hijo nazca en Estados Unidos, yo te puedo llevar a San Francisco a trabajar como mi empleada y ahí nace tu hijo. Tiene mejores oportunidades, tiene esto, tiene el otro, tiene aquello, que no sé qué. Y ahora que lo pienso, dije, debí de haber tomado esa oportunidad. Le dije, voy a ir a Puebla, porque para esto se casaba una de mis hermanas. Entonces le digo, voy a ir a Puebla y yo regreso. Y él me dijo, ya no vas a regresar. Total, le digo al papá de Grisette, oye, fíjate que así. Ya sabes cómo se van. Ok, está bien, no hay problema. ¿Qué crees que yo no puedo? Que no sé qué, no, sí, está bien. Y entonces, ya luego, pues me hago de otro chamaco. Y entonces... ¿Grisette nació en Puebla? Sí, los dos nacieron aquí en Puebla. Los dos nacieron en la Beneficencia Española. Pero el punto es cuando nace Neftalí. Te digo que mi vida cambia de oscuro a sol en un momento. Haz de cuenta que mi niño no nació. Porque cuando nació Grisette, mariachi, flores, borrachera y de todo. Cuando nació mi niño, no pasó nada. Entonces yo dije, justo tenía 20 días, cuando se lo queda mirando en su Moisés, le levanta su trapito de su carita y me dice, yo creo que este hijo no es mío. Uy, no. Si me hubiera pegado, me hubiera dolido menos. Entonces le digo, sí, tienes razón, no es tuyo, pero mío, sí es, de eso estoy segura. Y empiezan los problemas, y yo le digo, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de ti, que no sé qué. Y se ríe, porque como todo hombre, es que los hombres son especiales, me dice, si tú te vas, si tú me dejas, económicamente estaba bien, no vas a ver un solo peso. Yo no te voy a dar nada. Y entonces yo le digo, no te preocupes, no necesito nada. Si yo me tengo que parar en una esquina para darle de comer a mis hijos, me paro en una esquina. No te preocupes. Pero no te voy a pedir nada, jaja. Hasta hoy, bendito sea Dios, no le he pedido un peso. Llego a la casa de mis papás y mi mamá me dice, pues, sí, mijita, pues, quédate en la casa, pues, ni modo de que te corra una mamá. Y mi mamá siempre ha tenido su puesto de que vende sábanas, que vende toallas, que vende ropa, que vende... Y tenía 2 puestos en 2 pueblos de 10 de plaza. Y me decía, pues te vas conmigo. Y yo dije, pues bueno. Pero haz de cuenta que pues el negocio era de ella, el dinero era de ella. Y que me doy cuenta que se me acabó la lana. Que hay que comprar pañales, que hay que comprar leche, que hay que comprar esto y que hay que comprar el otro. Y que se me ocurre pedirle a mi mamá. Y mi mamá que me dice, ahorita no tengo. Entonces le hablé a mi tía María. En la tarde que la vi, le dije, ¿qué pasó, tía? Le digo, necesito que me busques una chamba. ¿En serio? Le digo, sí, en serio. Y me dice, sí, mañana te digo. Y al otro día que llega y que me dice, mira, no te van a pagar mucho, el sueldo es poco, pero tienes la ventaja de que te puedes llevar a tu hijo. Le digo, sí, ¿a dónde? A la Alejandría. Y luego pasó febrero, pasó marzo, y en abril, la señora que trabajaba con tu abuela, que era Inés, no sé si te acuerdas de ella, le pidió permiso a tu abuela para ir a Monterrey a una reunión. Entonces, como yo trabajaba en la escuela y entraba a la 1, a tu abuela se le ocurrió que yo fuera a limpiarle la casa esa semana, 3 días. Y yo dije, pues sí, me aviento. Sí, me aviento. Luego no sé qué pleitos tuvieron ellas, que Inés se fue. Entonces tu abuela me dijo que quería que siguiera yendo a trabajar. Total, seguí. A mí se me hizo fácil, haz de cuenta que pues Grisette ya avisaba para el baño, ya fue una niña así como muy activa desde chiquita.
voy y la dejo en casa de mi mamá, porque pues yo tenía que trabajar. Y no se adapta a esa vida. Y tu abuela, pues con toda la experiencia de la escuela, con toda la experiencia de la vida, me dice, tranquilízate, no pasa nada. Mira, ve a la 14, hay una escuela que se llama de idiomas, la directora se llama Efi, y dile que vas de parte mía, que te dé lugar para Grisette. Y un día me dice tu abuela, ya no vayas a, porque salió disparada para irla a traer, para irla a dejar. Y me dice, mira, en el Alejandría puede entrar más temprano y sale más tarde, entonces ya no tienes que irla a traer. Sales de acá, vas por ella y ya te vas a la escuela. Entonces, a medio curso, ahí viene Grisette del colegio de idiomas a la Alejandría. Y entonces, ahí viene el NEF también a la Alejandría. Y entonces, pues ya para mí fue, de cuenta, como una época maravillosa, porque el ángel que todos tenemos, ese lugar fue usado por tu abuela. Y entonces, con esas ansias que tienes de que no te puedes quedar en la situación que tienes, empecé a pensar. Yo no puedo entrar a la universidad, pero mi hija tiene que ir a la universidad. Y todos los días, desde que entró al kinder, mi ilusión era que entrara a la universidad, todos los benditos días. Cuando Mago era niña, comía con su familia en el piso. Hoy puede decir que es dueña de su propia casa, en la que se siente la calidez de su cariño. Cuando terminó la primaria, tuvo que dejar la escuela para que sus hermanos tuvieran la oportunidad de estudiar. Hoy puede orgullosamente decir que se ha graduado de la secundaria. Cuando su hija estaba en el kinder, su sueño de todos los días era que estudiara la universidad. Hoy puede decir que Grisette concluyó su licenciatura con éxito y actualmente está estudiando la maestría. El entusiasmo de Mago por aprender no se limitó a la escuela. Mago es una verdadera y apasionada aprendiz de la vida, y de ella, con seguridad puedo decir, se ha graduado con los más grandes honores. Quienes la conocemos, sabemos que nos enseña algo en cada encuentro. Platicar con ella es aprender a sonreírle a cada uno de nuestros días. Pero ¿cuántos de nosotros damos por sentado los aprendizajes que recibimos? Contagiémonos del entusiasmo de Mago y abramos el corazón a todo lo que la vida nos enseña.